Don José. Katy se ha propuesto hacerlo feliz a usted todas las mañanas. Así es. Y lo logra. Ese vestido estampado que tiene ella me recuerda a un vestido que usaba Julia Roberts en la película Pretty Woman. La cosa que era marrón ese. Sí, era una Pretty Woman. Ella siempre ha sido una Pretty Woman. Ahí está nuestra compañera y modelo para ustedes. Para los que son fanáticos de Katy igual que nosotros. Katy Dolande. Oiga, algunas cosas para que usted tenga un cafecito alegre. Nosotros estamos haciendo un papel en béisbol de la Serie del Caribe impresionante. Impresionante. Le ganamos a República Dominicana, que no es cualquier país, que tiene una liga mucho más completa que nosotros, profesional. Le ganamos 4-2. Ayer con Puerto Rico íbamos perdiendo como 6-1 y le ganamos 8-7. Sí, dos potencias. Dos potencias en béisbol, con grandes figuras. Y nosotros estamos ahí. Bueno, es una buena noticia para los que se lo perdieron. Aquí en Deporte le van a explicar cómo fue esa victoria. Bueno, nosotros siempre hemos sido buenos en béisbol. Tenemos muchas glorias. Mariano acaba de ser. El hombre llevado al Salón de la Fama con votación unánime. El único. Bien, algunas cosas que usted debe saber también. Estamos frente a un problema de sequía. ¿Y por qué se los menciono de primero? Porque vamos a confrontar en las próximas semanas ya una caída brusca de los caudales críticos de los ríos. El caudal crítico es el punto donde pasa la menor escorrentía durante el tiempo. Esto normalmente pasa en marzo. Ya el Canal de Panamá le ha avisado a los usuarios del canal, y sobre todo a los post-Panamá, que pasará su nivel de calado, que normalmente está en 50 metros, a 48. Y el primer metro de reducción para gastar menos agua arranca el 11 de febrero. Las estadísticas que tenemos demuestran que el diciembre fue el mes con 90% de lluvia menos del promedio histórico. Y enero se considera el mes más seco de la cuenca del canal, o sea, la Sierra Llorona. El más seco en los últimos 106 años. Bueno, es que ya preguntarle al señor Sempris qué opina de eso después de la devastación que permitió en el canal. Es decir, que nosotros somos medio tarados al estar caminando en contrasentido con una cosa como esa. La cuenca del canal, que está allá arriba, lo que está significando todo esto es una disminución en esa área importante donde se nutre todo el río Chagres y todas las afluentes, ¿no? Y por eso debemos cuidar esa cuenca. La cuenca del canal y sobre todo una política dirigida a ahorrar en el consumo de agua. Y hay que hacerlo ahora. No esté regando las matas todos los días de Dios, ni esté bañándose esperando que el agua se caliente o se enfríe y pone el pie y no. El agua y el gobierno debiera iniciar una campaña de ahorro de agua, porque no vamos a tener agua. Y de protección de la cuenca. No, de todo. Vamos a caer. No solamente de la cuenca. De que ahora piden que se ahorre agua, que es una cosa lógica, pero también, si tú ves que esta gente, bueno, el irrespeto de hacer de parte del Parque Natural Metropolitano un depósito de carro, de hacer esa devastación es absurda, ordenada por el Ministerio de Ambiente y por sepa Dios qué cabeza loca, con los árboles de la plena cuenca. Si tú haces ese ejemplo, la gente va a seguir y van a empezar a hacer trocha, y el otro va a hacer no sé qué, y como es pobrecito hay que dejarlo ahí, y al otro... Y recuerde que hubo una política nuestra dirigida a la protección de la cuenca hidrográfica, y hubo un efecto importante que se tuvo durante las últimas décadas, que se disminuyó. Hablo de la cuenca nuestra que tú estás señalando, que nosotros tenemos que ser cuidadosos en la conservación de la cuenca hidrográfica, como señala Fernando. Y debemos ser cuidadosos en mantener los avances que hemos tenido. Pero el mundo enfrenta lo que otros niegan, el cambio climático global, producto de la intervención del hombre. En todas las obras en las que interviene el hombre hay una afectación a la naturaleza. Siempre. No se engañen en lo que le estoy diciendo. Pero de todas maneras, creo que el gobierno debe emprender claras, porque en el interior va a ser más fuerte. El arco seco debe estar... Seco de verdad. De verdad. Vi ayer la entrevista
que le hicieron al expresidente Ernesto Pérez Valladares, que había dicho que no iba a volver más a la radio. No iba a hablar más nunca. Más nunca. Bueno, ayer hice una entrevista y alguien me llamó y la vi. En la primera fase de su entrevista, que tiene que ver con su concepto de las cosas que hay que realizar, yo coincido, yo diría que 100% con la posición conceptual del expresidente Valladares, en el sentido de que el país necesita una nueva constitución. Nosotros no podemos continuar pretendiendo que vamos a hacer un cambio en la legislativa si nosotros no cambiamos la constitución. Primero, porque coincido con él, los circuitos electorales Es una aberración total. son un tributo al caciquismo local. Entonces no hay espacio para los dirigentes. ¿Sí? ¿Cómo podemos competir nosotros con ese caciquismo local que lo único que sabes es que yo te doy esto y tú tienes el voto prácticamente comprado? No hay forma de romperlo, pero a eso se requiere una reforma constitucional. Y esa va a ser la base fundamental. O hacemos la reforma ahora en este quinquenio que viene, o nos vamos a ver estancados para siempre. Porque el sistema nuestro ya no resiste más. Necesitamos un sistema judicial escogido de otra forma. Pero ¿cómo lo vamos a coger de otra forma si la reforma constitucional, si la Constitución dice una forma? Y lo que están proponiendo sectores empresariales de hacer una reforma de una asamblea con otra asamblea, eso es mantener lo mismo con lo mismo. Por eso coincido en esa parte conceptual que ayer explicaba el presidente Pérez Valladares. Dos, cuando se refirió ya al tema político. Dijo que, y me llamó la atención, cuando le preguntaron por el PRD, y precisamente él decía, el problema que tenemos es que los partidos no tienen una visión clara del país. Y entonces no tenemos una misión que cumplir. Muy bien dicho. Y eso lo teníamos nosotros, todos los panameños, de todas las de oposición y gobierno, antes de terminar el siglo XX. Porque ¿cuál era nuestro objetivo? Recuperar el canal. Teníamos un objetivo por encima de nosotros, a la que todos los panameños y panameñas, sin importar religión, credo político, color, participamos y pusimos muertos, heridos, talento, discusiones, tuvimos en contra, a favor, pero teníamos un motivo superior, ahora no lo tenemos. Entonces, la política se ha convertido en una cosa complicada. Ya no es la batalla de las ideas, es la batalla del maniqueo. De la chequera. Del control, quién tiene más control. Y eso ha generado. Y cuando le preguntaron sobre el PRD, dijo que hasta sus colores se han desteñidos. Y decía que el azul se volvió celeste, el rojo se volvió rosado. Fue sarcástico. Valoró la designación de los vicepresidentes en su partido, el joven Carrizo, y valoró la designación de Blandón con la dirigente Nilda. Lo hizo y dijo que lo de Casís era una acción más que por Metcon. Creo que tú tienes por allí la respuesta de Casís. La respuesta de Casís. Es un tuit donde Luis Casís hoy le contesta al expresidente Valladares diciendo: señor Pérez Valladares, con todo el respeto a usted, primero, la labor social es iniciativa mía y la puedo poner en evaluación con cualquier político y hasta su gobierno, que jamás se preocupó por las familias más humildes. Rómulo pensó no en usarme, sino en atender estas carencias. Bien. Y lo que está sucediendo en la vida política nacional es que el deterioro del sistema político partidario, no solamente el deterioro del gobierno, el deterioro del sistema político y de las organizaciones sociales de la sociedad civil, está produciendo esto que está viendo, una movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las cúpulas, cuando se apoderan del poder, no permiten, no percolan la discusión, sino viene la línea. Esta línea de la que yo les hablo, por ejemplo. ¿Que va a correr a qué? Fulano. Tiene que haber un consenso esto se va a producir. Una de las características de esta elección, hombre, ¿por qué Rómulo escogió a Casís? Para darle un complemento de lo que él no tiene, un carácter popular a su propuesta. Esa es la... ¿Por qué Blandón escogió a la ingeniera esta? Porque es mujer en primer lugar y la mitad del voto panameño es mujer. Y la mujer no tiene representación en función de la cantidad de personas que ellas representan, ¿no? Cortizo, ¿por qué escogió a esta mujer? Porque él se encuentra atrapado
entre una dirección de su partido que no lo deja y usted tenía que tener un seguro. Esa es la realidad política. Y los vicepresidentes son expresión, dicen mucho de lo que va a hacer el presidente, porque es una decisión que es la más personal en todo caso. Bien, estas discusiones incluso se trasladan a circuitos electorales. Por allá por el circuito, bueno, la joven Atanasiadi. Bueno, que es... PRD. Ayer incluso mandó una foto de ella y su esposo reunidas con Nito Cortizo en su casa. Y corre por Alianza. Por Alianza. ¿Por qué sé eso? Porque ella la bloquearon. Igual está pasando en el circuito 400, en el caso del PRD también. Igual está pasando en otro circuito con otros partidos. Igual está pasando en que al final las postulaciones o las alianzas esas parciales se están dando con tres, Ronnie Araúz, con la propia Yanibel Ábrego y con Nelson Jackson, donde el PRD no postuló a nadie. Es que las alianzas parciales no están prohibidas por la ley. En esta legislación se permitió, solo que los dirigentes superiores de los partidos dijeron, no, esto no puede ser, porque en realidad lo que está atentando es contra la estructura de arriba. Pero lo que te digo es que todo está en función de los diputados. Es decir, la excesiva presentación o el excesivo poder en materia electoral de todo lo que tiene que ver con la Asamblea de Diputados es casi proporcional al excesivo poder que tiene el Ejecutivo a la hora de ser gobierno. Sí, solo que en el caso de los diputados, ellos tienen un poder que emana del voto que de ellos se representan. A ver, Rómulo Rux es presidente del Partido Cambio Democrático por el voto de sus diputados. Bueno, igual que Nito Cortizo. Igual que Nito Cortizo. No vamos a engañarnos en esto. Entonces, uno siempre cuando mira la política, la tiene que mirar con objetividad. Quienes representan votos son los diputados y los representantes de corregimiento y los alcaldes. Si usted no ha participado en un proceso electoral y no sabe esto, no sabe la regla elemental de esto. Pero ¿qué hacen los asesores internacionales? Distancian a los presidentes, a los candidatos de sus diputados porque le hacen daño. Entonces, al decir eso, lo que hace es que la gente se cruza de brazos. Quiero que sepan, este distanciamiento que están produciendo, está produciendo un distanciamiento real entre los diputados y sus candidatos y sus potenciales candidatos. Se lo dejo de ese tamaño. Yo quisiera corregirle, antes de terminar, que ayer, cuando estábamos hablando, yo les tenía las estadísticas electorales. Cuando uno tiene muchos documentos, está en la televisión y trata de conseguir el que uno quiere, no lo encuentra, aunque lo tenga arriba. Es una norma. Yo siempre traigo solamente uno o dos porque se enredan. Bien. Para aquellos voy a hacer dos aclaraciones. La primera, los extranjeros, los panameños que viven en el extranjero, solo pueden votar si han sido previamente registrados y aparecen en el padrón electoral como extranjeros, como votos en el extranjero. Tienen que haber registrado. ¿Cuántos son exactamente? Votos en el extranjero que están registrados son 7.674. Esa es la cifra exacta. De los cuales la mayor de esos los representan los panameños que viven en los Estados Unidos, que representan aproximadamente 2.900 y algo. O sea, casi la mitad. La mitad. Bueno, menos de la mitad, 40%, 35% son panameños. Pero este voto extranjero es importante, pero no va a decidir el proceso electoral. Esa es la primera cosa. Aquí está el Tribunal Electoral. Esto está publicado, esto me lo mandó nuestro amigo Humberto Castillo, como hay todas las estadísticas. Los que no estén estudiando estas estadísticas, no están haciendo campaña. Aquí está la distribución regional del voto, los jóvenes, de edad. Es un trabajo intensivo que ha hecho el Tribunal Electoral y que está a disposición de todos los partidos, pero a la gente le gusta más tuitear que estudiar. Entonces usted tiene, para poder ser estratega, usted tiene que conocer. Ayer a mi amigo Mezquita escribió un Twitter sobre criticando lo que se había hecho el candidato Blandón sobre la selección de esta joven, que resulta que su vida era en el PRD. Y yo le decía a él, cuando tu adversario hace algo que te da un golpe estratégico, no cometas el error de subestimar lo que ha pasado, porque las grandes guerras se han perdido cuando los estados mayores políticos o militar no sabe leer la información de inteligencia que llega. Si no, pregúntenle al general MacArthur qué le pasó cuando ignoró la información que le vino en su invasión primaria a la Filipina. Le dieron la derrota del siglo, ¿no? Nos puso en el infierno. Entonces siempre hay guerras que se pierden
Porque usted cree que un tuit es la respuesta. La mejor campaña es la mejor campaña, tanto política como la campaña electoral es como una guerra. Lo más parecido a una guerra. No hay democracia en tanto a la estrategia, pero sí debe haber capacidad de entender el movimiento de tu adversario. Fíjese la palabra que uso, no de tu enemigo, porque en las campañas democráticas no hay enemigos, hay adversarios que después se tendrán que entender. Y le digo por qué. No veo en el próximo escenario que nadie tenga el control mayoritario de la Asamblea. No lo veo. Ni de nada. Ni de nada. Entonces, ¿qué va a requerir? Se va a requerir una recomposición de fuerzas y para eso se requiere un liderazgo, para tener esa capacidad política de conversar, de discutir. Y por eso usted está viendo, ya la pre-campaña esta le está dando la idea de movimiento. ¿Eso qué significa? Que hay gente que no se siente excluida. ¿Por qué? Porque las decisiones de acuerdo no se toman consultadas con nadie, sino se imponen desde arriba. Y tanto usted va a necesitar a los cambios democráticos, como los panameñistas, como los PRD, o como los PRD van a necesitar a los panameñistas y el cambio democrático, o como el cambio democrático si gana van a necesitar a los panameñistas, para poder, ¿qué cosa? Establecer el nuevo escenario de gobernabilidad que da a un sistema internacional altamente inestable, como el que está viviendo nuestra región aquí al lado, nuestros vecinos aquí, todos nuestros vecinos están inestables. Bueno, es que también la política se basa en saber manejar los imponderables. Eso yo creo que es una regla de oro. Y aquí los imponderables pesan mucho. No, claro, ¿por qué? Porque cuando usted parte de la teoría de que ya usted ganó, entonces ya perdió. Sí. Cuando usted cree que ganó, usted perdió. Aquí, si usted quiere tener una idea clara de lo que pasó, mire lo que estaba pasando en Costa Rica 2 meses antes del proceso electoral. Los grandes partidos estaban marcando de primero y los que estaban de cuarto y quinto le voltearon la tortilla. Y después los evangélicos decían que con su poder ellos ganaban y no ganaron. ¿Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza de esta campaña es diferente. Esta es una campaña corta, donde la capacidad de influir vía la propaganda política es limitada. Entonces se requiere gran capacidad de estrategia política. Hay gente que cree que la estrategia de bolsillo, del cheque, es la única que funciona. Sí funciona en cierto nivel del electorado. Pero yo, en mi cálculo, y crean que algún poco de experiencia tengo, no tengo mucha, pero alguna experiencia tengo en materia electoral, hay más del 40% del voto electoral que no le importa un bledo con ustedes. Y él o ella está buscando quién es el que me enciende la chispa de que por ahí es el camino. Porque cuando las cosas están enredadas, entonces una expresión muy popular, préstame la guarilla para alumbrarme el camino. Cuando las cosas están, la lámpara, la luz, alguien la tiene que tener. Bueno, la lámpara de Diógenes. La lámpara de Diógenes, la lámpara del conocimiento. Ese hombre o mujer que tenga la capacidad de encender la mente del elector joven, o de la mujer, que a la mujer es la más marginada en los procesos electorales, pero es el voto más consciente. La mayoría de la gente piensa, no, que las mujeres votan por hombres bonitos. Eso no fue ni antes ni nunca. La mujer es el voto más razonado. Si no, mire quién es la gran administradora de las finanzas del mundo. ¿Por dónde comienzan las finanzas? En el hogar. ¿Quién es la administradora del hogar? Normalmente, la mujer. Alguien va a decir, pero no, es que en mi casa yo administro, sí, pero eso eres tú. En la mayoría de los casos, las decisiones de dónde se compra, qué se gasta, qué no se gasta, cómo se gasta, con un sentido de responsabilidad, lo tiene la mujer. Así es. Pero esa estrategia de administrar lo escaso no se utiliza porque sigue siendo machista el sistema. Bueno, mañana le doy más detalles sobre... otra cosa que quería decirle. Hay gente que está diciendo que va a haber fraude electoral. Todos los que están en campaña, y sobre todo para los jóvenes, ahora les digo esto, en el proceso electoral panameño, en el conteo de votos, el Tribunal Electoral no hace el conteo de los votos. El conteo de votos se hace en la mesa y se nombra. Cada partido representado en la mesa tiene una acta. El conteo de nosotros no es electrónico. Lo que se hace es un informe de avance de las elecciones presidenciales
con teléfonos que todo el mundo está viendo. O sea, si yo digo en la mesa 415, fulano de tal sacó tantos votos, todos los que están hoy están oyendo porque cada uno lo tiene. En ese proceso del conteo, no lo hace, no estemos diciendo cosas que no son ciertas. ¿Puede haber trampa en el proceso? Sí. Por ejemplo, comprar votos. Por ejemplo, quitar cédula. Ahí sí hay, pero esos son delitos electorales. Quiero dejar esas cosas claras porque nos damos siempre la culpa es huérfana. Y si usted pierde, la culpa la tuvo otro, siempre. Nunca se olvide de eso. El éxito tiene 1000 nombres. Lo que no tiene nombre es el fracaso. Siempre. La culpa es huérfana, eso me lo enseñó a mí mi abuela. Nos vemos mañana. Así es.